Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la carta a Tito, capítulo 2 y versículo 1, donde dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nótese que el texto se inicia marcando un contraste entre la falsa enseñanza, es decir, la doctrina errónea de los falsos maestros, y la doctrina que debería de enseñar Tito. La expresión «pero tú» está marcando aquí esa contraposición, ya que los embaucadores cretenses eran maestros de fábulas, mandamientos humanos también, como dice el capítulo 1 y versículo 14. Mientras que Tito había sido enviado para corregir lo que no era conforme a la verdad, es decir, conforme a la sana doctrina. Es por eso que lo que debía de hacer Tito, comisionado por el apóstol Pablo para el ministerio entre las iglesias en Creta, era hablar lo que es conforme con la sana doctrina. Y note que el contraste se concreta frente a quienes enseñan que no corresponde con la verdad. Tito está llamado a enseñarla. Sin embargo, la enseñanza no es simplemente exegética o teológica, es decir, limitándose a presentar el contenido de la Escritura, sino también aplicativo a aquello que tiene que ver con el desenvolvimiento de la vida cotidiana. Por tanto, Tito debe de tomar la verdad teológica a aquello que trae consecuencias prácticas que conducen a una vida santa. De otro modo, una cosa es enseñar la sana doctrina y otra, como se aprecia en el texto, lo que conviene, conforme a ella, porque se ajusta al propósito que se pretende alcanzar con ella. Es por eso que si se toma solo lo primero, se convierte en una mera instrucción, pero demanda en el texto y además añade a la instrucción la conducción de la vida del creyente. Téngase en cuenta que en un mundo moralmente corrompido, tanto en Creta, en los tiempos de Pablo, como en los nuestros, la palabra orienta la vida del creyente a ser ejemplo visible del nuevo nacimiento y además ser luz en medio de las tinieblas y sal en el mundo. Así pues, lo que demanda el apóstol no son vidas heroicas, sino vidas sencillas que expresan las virtudes básicas del comportamiento cristiano. Y note que la doctrina va siempre vinculada al deber que corresponde a ella. No existe verdad sin ir acompañada de conducta, ya que la doctrina conduce a la comprensión, pero esta comprensión lleva inexorablemente a una vida conforme a ese conocimiento, como escribe el apóstol Pablo a los romanos, en Romanos capítulo 12 y versículo 2, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es por eso que la congregación instruida en la palabra de Dios se manifestará ejemplar en su forma de vida, ya que la doctrina y la vida tienen que estar en completa armonía. No se puede conocer la doctrina del pecado y llevar una vida corrompida. Y es por esa razón que el apóstol dirige lo que sigue a cada uno de los grupos de creyentes que pueden darse dentro de una iglesia, y para que cada uno de ellos, en su ámbito, sean testimonio visible del Evangelio de la gracia y además expresión real de la verdad aplicada a la vida cotidiana. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. La primera advertencia sobre el estilo de vida
se dirige a los mayores en la congregación. Ahora bien, el término no tiene que ver aquí con el sobreveedor de la iglesia, sino con los que son mayores en edad, ancianos, en el sentido físico de la palabra. Y note que la primera condición que debe de manifestar en su vida es sobriedad, como también señala en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Y tiene que ver con la moderación en la comida y en la bebida. La exhortación es natural en una sociedad como la cretense, dada a la glotonería de la que se ha hecho mención anteriormente en el capítulo 1 y versículo 12. Pero no obstante, la del adjetivo puede abarcar mucho más y referirse en general al dominio propio que pone freno a todos los apetitos carnales. En el Nuevo Testamento se usa la palabra para aludir a una persona moderada en su estilo de vida. El que es sobrio no es indulgente con los excesos, y no importa cuál es. Sobrio es antónimo de ebrio, de manera que una persona dominada por algo, pudiendo ser el excesivo uso del vino, no está en condiciones de discernir claramente aquello que conviene. Por tanto, un anciano sobrio usará sus recursos vitales, orientándolos hacia lo que es conveniente, libre ya de la dinámica propia de las personas jóvenes. En segundo lugar, los mayores deben de ser serios. En modo alguno quiere decir que sean insensibles a la alegría y que además mantengan siempre un espíritu amargado. No está diciendo esto ni mucho menos, ya que se trata de que los ancianos sean venerables, merecedores de respeto. Los mayores en edad no deben ser personas superficiales, sino gente de peso, de discreción, los que le hará digno de confianza para los más jóvenes. La experiencia de la vida ayuda al hombre mayor a ser venerable. A lo largo de ella, han visto muchos fracasos, también experimentado muchos dolores, por lo que alcanzan un carácter que le impide considerar como de poca importancia el pecado o, por el contrario, señalar con el dedo a quienes caen en una falta moral. Y nótese que también deben de manifestar sensatez. El adjetivo creó tiene un extenso significado, ya que puede significar la prudencia de quien no está dispuesto a creer todo cuanto le dicen, y la moderación en los actos que realice, el sentido de mesura que debiera ser propio de los mayores. Es el buen sentido que debieran tener por la experiencia de la vida, pero, sobre todo, por haber caminado con Dios, ya que un anciano que es sensato controla sus pasiones y rechaza todo aquello que, no procediendo de Dios, es del mundo. La cordura está controlada por sus acciones. Nótese lo que dice Romanos, capítulo 2 y versículo 3, donde dice: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengo más alto concepto de sí que el que debo de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Es por eso que los mayores deben de ser personas que alcanzaron la madurez, tanto en la vida física como también en la vida espiritual. La vida de los mayores va en declive, como es propio de la experiencia humana, pero mientras decaen las fuerzas físicas a causa de los años, se debieran enriquecer las espirituales en ejercicio de una vida de fe. Y el primer recurso es la adhesión a la fe, manteniendo firmeza en la doctrina que le ha sido enseñada. Pero por otro lado, los falsos maestros, habladores de mentira, embaucadores, en cuanto a la fe, predican doctrinas erróneas,
que no deben ser aceptadas por los creyentes y de forma especial por los mayores en edad. Aunque a medida que pasan los años se está más predispuesto a oír lo que otros dicen, no significa esto que se escuchen a los charlatanes, que exponen sus fábulas y prestan atención a sus interminables parloteos, como dice el capítulo 1, versículo 10 y versículo 14. Por tanto, los mayores posiblemente se debilitan en las fuerzas físicas, pero deben mantenerse fortalecidos en las espirituales, guardando la fe, ya que las dificultades de la vida producen en ocasiones un debilitamiento de la fe, que conduce a cuestionar asuntos tales como el amor de Dios, su protección y cuidado, la confianza en sus promesas, etcétera, etcétera. Por tanto, el que está firme en la fe no duda de la fidelidad de Dios, ya que descansa en Él, entregándole las cargas y espera seguro el cumplimiento de sus promesas de recogerlos para estar para siempre con Jesús. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17, dice: Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nótese que la sanidad de fe conlleva también la seguridad de que Dios cumplirá su propósito en cada uno de sus hijos. Por tanto, quien es sano en la fe, lo es también en el amor. Los ancianos son dados por su condición propia al sentimentalismo. Pero esto no es el amor que Pablo menciona, ya que el amor generará obras que él mismo demanda, como así enseña el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. El anciano dedicará tiempo a la intercesión, orando por los hermanos como ministerio de amor. Y también del mismo modo orará por la extensión del Evangelio para alcanzar a los perdidos. Su tiempo, que antes dedicaba a las actividades seculares, muchas de las cuales tendrán que dejar por razón de su edad, se utilizará ahora en obras de amor, ya que el que es sano en el amor seguirá amando aunque sea despreciado, perdonará en amor cualquier ofensa, servirá en cuanto pueda porque ama al Señor y ama también a su pueblo. Si la primera virtud es sanos en la fe, tiene que ver para con Dios, y esta segunda es el amor, orienta la vida hacia el prójimo. La tercera virtud que debe practicar sanamente es la paciencia. Por propia idiosincrasia de la edad, los mayores son dados a perderla. Y Pablo dice a Tito que la exhortación a los ancianos es a ser sanos en la paciencia. Si la fe es una relación con Dios y el amor con el prójimo, la paciencia es la virtud orientada al exterior de quien la practica. La gracia fortalecerá al que es mayor para que pueda perseverar en contra de los desfallecimientos y cansancios propios del hombre que es ya frágil por los años. Y nótese que este recurso divino fortalecerá al hombre mayor para que pueda soportar las penalidades, muchas de ellas propias del que es avanzado ya en edad, pero le permitirá también aceptar las disoluciones cada vez más presentes en esa etapa de la vida. También le ayudará a estar contento aun cuando sus propósitos fracasen y sus planes personales no puedan cumplirse. Por tanto, la paciencia será el escudo protector contra los efectos de la debilidad física y sobre todo de la soledad,
en que los mayores se encontrarán muchas veces, ya que en cada situación difícil el pensamiento en el amor de Dios que acompaña y sustenta será su provisión. Romanos capítulo 8 y versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. El apóstol pasa ahora a tratar del comportamiento de las ancianas. Y note que el vínculo del enlace, como en otros lugares de las epístolas pastorales, es el adverbio asimismo, lo que conforme que el uso de este término en estos escritos no significa rotura de un tema, ya que pasa de uno a otro, sino continuación vinculada con lo que antecede. Y nótese que habló de los ancianos y asimismo lo hace de las ancianas. Y se aprecia que demanda de ellas las mismas virtudes que exigió también a los diáconos, como por ejemplo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, versículos 8 al 11. También a las viudas, en la primera carta a Timoteo, capítulo 5 y los versículos 3 al 16. Pero también de las diaconisas, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 11. Así pues, habla aquí del porte reverente. Es la expresión externa de quienes hacen profesión de santidad. Y nótese que los dos en porte reverente no aparecen en ningún otro lugar de la Escritura. Ahora bien, siendo consagradas por Dios como sacerdotes espirituales, su porte y manera de vida ha de ser un comportamiento como lo que son también templo del Espíritu Santo de Dios, ya que es sacerdocio santo, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, y los versículos 5 al 9. Por tanto, las ancianas han de ser ejemplo de santidad. El porte reverente que se exige a las mujeres mayores comprende toda su forma de ser, como dijo anteriormente a Timoteo. En su primera carta a Timoteo, capítulo 2, y versículos 9 y 10 dice: se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Como se dijo en el comentario al texto citado, la palabra no prohíbe a la mujer usar vestidos costosos y joyas. Lo que prohíbe es el abuso de tales cosas. Las mujeres de mayor edad no deben ser murmuradoras o calumniadoras. Aunque nótese esto, el defecto es tan común en los hombres como en las mujeres, pero suele manifestarse más en ellas, ya que la psicología de la mujer mayor es la de interesarse por asuntos de otros, de manera que están dispuestas a recibir información sobre un tema para usarla luego como si fuera una verdad absoluta. Y su gusto por compartir con otras trae como consecuencia el hablar de lo que no han oído y en muchos casos ni han visto. Muchas veces la información que tienen es incorrecta, propalando murmuración o calumnia contra otros. Y nótese esto, y es que Dios estableció la prohibición de andar chismeando entre su pueblo. Levíticos, capítulo 19, versículo 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. La acción de la maldiciente o el chisme
causa estrago entre creyentes y produce rupturas entre los mejores amigos. Nótese lo que dice Proverbios, capítulo 16, versículo 28, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La contienda se levanta muchas veces por la acción precisamente del chismoso. Proverbios capítulo 26, versículo 20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Además, no deben de estar esclavizadas de mucho vino. Y nótese que nuevamente aparece el abuso del vino. El apóstol no prohíbe el uso moderado del vino, que en las personas mayores y en el contexto de la epístola podría ser incluso una necesidad sanitaria. Pero sin embargo, el abuso del vino genera adicción, que se menciona aquí como mujeres esclavizadas por mucho vino. Y note esto, y es que posiblemente en Creta estuviese el vicio más extendido que en Éfeso. Y las ancianas recurren muchas veces en el ambiente del mundo a beber más de lo conveniente para superar sus dificultades, cayendo por otro lado en la esclavitud del vino, de lo que se habla aquí el apóstol. En un sentido positivo, las ancianas son llamadas a ser maestras del bien, y éstas podían ser instrumentos inapreciables por el mucho valor de comunicar una enseñanza correcta y práctica a las más jóvenes, especialmente en el ámbito del hogar. De ahí que las ancianas sean capaces de enseñar lo que es bueno, no solo con palabras, sino con su ejemplo personal. Mujeres intachables en conducta y capaces por conocimiento y experiencia, pueden ser maestras del bien en enseñar correctamente y de una manera eficaz. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Las mujeres mayores podían enseñar buen sentido a las jóvenes casadas, particularmente en lo que se refiere en el amor hacia sus maridos y hacia sus hijos, ya que el amor al esposo y a los hijos son virtudes que se manifiestan también en la sociedad, pero en el caso de los cretenses, con su gran pecaminosidad, donde para algunas mujeres las cosas de la casa y sus deberes como esposas contaban bien poco. Es por eso que la exhortación se hace necesaria en el ámbito del testimonio cristiano. Las responsabilidades matrimoniales, especialmente en el cuidado de los hijos y en la relación marital, son cuestionadas abiertamente y agresivamente por el feminismo actual, ya que muchos de estos consideran las palabras de Pablo como algo válido para sus tiempos, pero superadas en el contexto de la sociedad de hoy. Las instrucciones para la ética familiar no provienen de un entorno social determinado, sino que han sido establecidas por Dios y son, por tanto, autoritativas. El amor hacia los maridos implica entender y aceptar la relación que Dios ha establecido para el buen funcionamiento del matrimonio. Y voy concluyendo con esto ya. Pablo le dice a Tito lo que debe de enseñar a los ancianos y a las ancianas en la iglesia, ya que el Evangelio de Cristo no solo debe de cambiar nuestro modo de pensar, sino además debe de dar fruto de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Estimado y estimada oyente, actualmente vivimos en una sociedad en la que el matrimonio entre un hombre y una mujer
se trata de destruir a toda costa. Por esta sociedad que se llama a sí misma moderna, progresiva, tolerante, tolerante siempre en cuanto sus intereses no se les toque, y hasta se creen también hasta muy sabios. Sin embargo, tanto el hombre como la mujer, al tratar de destruir lo que Dios ha establecido, el hombre y la mujer, se está destruyendo a sí mismo, moralmente, físicamente y espiritualmente. Amigo y amiga oyente, de nada vale ir en contra lo que Dios establece, ya que al final quedará lo que Dios estableció, pero sin embargo, quienes luchan en contra de Dios perecerán. Y es por esta razón que mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora a que tú te pongas a cuentas con Dios y dejes lo malo y aceptes lo que Dios te ofrece. Y lo que Dios te ofrece es la salvación en Cristo Jesús de tu alma. Por tanto, te animo a que ores conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Dios eterno, hasta ahora he luchado en contra de ti, en contra de muchas cosas que tú has establecido. Yo no lo entendía o no lo sabía, pero ahora quiero pedirte perdón. Me arrepiento de todo ello y quiero andar en la verdad y quiero hacer cosas buenas, pero dirigida por ti. En este momento te abro mi corazón y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.